Hola, mi nombre es Carlos García. Bienvenidos al video de hoy. En este programa prepararemos deliciosas recetas mientras hablamos sobre procesos, atributos y aplicaciones de productos hechos con carne de ave y huevo. Agradecemos a United Soybean Board por ser nuestro patrocinador en esta serie de programas. Hoy vamos a preparar pato pibil y hablaremos de los tipos de cocción de la carne de ave. Para esto nos acompaña el chef Rubén Mora. Chef, bienvenido. Muchas gracias. Yo soy el chef Rubén Mora, yo soy egresado del Cordon Bleu de París y actualmente dirijo Haute Cuisine, es una escuela de cocina aquí en la Ciudad de México. Así que hoy vamos a preparar un pato pibil. Perfecto, chef. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, lo primero que necesitamos es un pato natural. Perfecto. Listo, chef. Algo bien importante, cuando ustedes van a manipular cualquier tipo de carne o alimento crudo, tenemos dos opciones. Podemos usar guantes, que yo lo recomiendo mucho, sobre todo cuando estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo y si no es un lavado constante de manos. Entonces yo voy a aprovechar, aquí tengo los guantes y me los voy a poner. Les voy a mostrar cómo limpiar el pato. El pato ustedes lo van a encontrar con las vísceras y con el pescuezo. Todo eso tenemos dos opciones. Podemos utilizarlo para hacer la salsa o gravy o lo desechamos como ustedes quieran. Yo lo voy a utilizar o generalmente lo utilizo. Si no lo utilizo en ese momento, lo puedo lavar muy bien, congelar y utilizar más adelante. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que es escurrir un poquito el pato. Siempre va a soltar juguito, que es normal, parte de la sangre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Normalmente en esta parte, ustedes cuando lo abren, tienen esta cavidad y aquí van a ver que está el pescuezo. Este es el pescuezo del pato, va aquí adentro. Generalmente trae el hígado y lo que llamamos las mollejas. Aquí viene. Esto lo vamos a retirar, el corazón. Chef, ¿con las vísceras podemos hacer un fondo o algún caldo? Podemos hacer un caldo, un gravy. Básicamente, sobre todo en las vísceras del pato, lo utilizaremos para un gravy. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el licuado con los ingredientes que les presentamos al principio y con la manteca de pato. ¿Cómo obtenemos la manteca de pato? Eso es bien importante. La manteca de pato la vamos a obtener de la parte más grasosa del pato, que es la parte trasera. De ahí vamos a levantar un poco la piel, retiramos toda esa grasa, retiramos un poco de piel, licuamos y luego eso lo vamos a llevar al calor y vamos a obtener una manteca. ¿De acuerdo? Recuerden que esta receta es una receta tradicional yucateca que se hace con cerdo, pero nosotros lo estamos haciendo con pato, que va a funcionar perfectamente porque el pato también es alto contenido en grasa. En ese sentido nos va a ayudar mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a licuar el jugo de naranja agria o la mezcla de cítricos que les habíamos dicho al principio con el achiote. El achiote, vean, es una pasta. La vamos a poner. La podemos trocear un poquito para que se ayude la licuadora. De ahí voy a poner la cebolla. La voy a cortar en 3, nada más para que sea más fácil también hacer el licuado. Ajo, los dientes de ajo pelados. Pimienta tabasco. Yo pongo unas 3 o 4 pimientas en el licuado y dejo unas enteras para después. Ahí está. Orégano. De preferencia usen el orégano yucateco, que es más grande y más perfumoso, más fragante. Ahí está. Un poquito de sal. Y manteca. Voy a poner la mitad de la manteca aquí a licuar. ¿De acuerdo? Ahí está. Si está muy espeso, me puedo ir ayudando con el consomé que ya tengo, el consomé de pollo o de pato, para hacer el licuado. Voy a poner un poco del consomé. Listo, súper fácil. Entonces, aquí ya está nuestro pato. Acuérdense que ya le quitamos las vísceras. Hicimos el licuado con los ingredientes que teníamos. Y estoy dejando
la manteca, consomé, un poco más de orégano y pimienta para poner cuando lo revuelve y lo metamos a hornear. Mientras tanto, vamos a tatemar las hojas. El tatemado de las hojas, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a que se suavicen las hojas de plátano porque así como están, se sienten muy tiesas. Entonces, al tatemarlas se va a suavizar. ¿Cómo nos damos cuenta? Si lo hacemos a fuego directo, pues lo van a notar más rápido. Va a cambiar la hoja, se va a hacer brillosa. ¿Esto qué va a hacer? Me va a ayudar a que yo la pueda acomodar y también va a hacer que suelte más sabor. Esto es a fuego directo, puede ser. Si es una estufa de inducción como la nuestra, la van a poner a fuego alto o a temperatura alta para poderla tatemar. Listo, chef. Pues mira, quiero enseñarle a la gente la diferencia de una hoja tatemada contra una hoja cruda. Si se fijan, esta está súper brillosita y está más flexible. Esta está opaca y es una hoja mucho más tiesa. Entonces esto me permite darle el acomodo que yo necesito. ¿Qué vamos a hacer ahora? En una pavera o en una charola honda, lo que ustedes tengan, nosotros aquí tenemos una pavera, vamos a acomodar las hojas de plátano. Entonces, voy a ponerlas unas sobre otras encontradas. Aquí lo que estoy buscando es tener la menor fuga de calor para que se mantenga todos los jugos dentro. Entonces, fíjense, voy haciendo como una camita. Ahora sí, voy a poner el pato, que recuerdan ya lo habíamos limpiado, le habíamos sacado las vísceras. Lo que voy a hacer aquí es sazonarlo un poquito, aunque está sazonado ya licuado. Siempre es bueno sazonar un poco todo el pato. Ahí está. Voy a poner un poco del orégano en la parte de adentro. Eso me va a ayudar a que se perfume bien. Y otras pimientas de las que reservamos enteras. Esto se va a la charola. Lo voy a poner con las pechugas hacia arriba. Y de aquí lo vamos a bañar con el licuado que hicimos previamente, que tenía el achiote, los ajos, la naranja agria, la pimienta, sal. Ahí está. Todo. Y aquí hay algo bien importante. ¿Cuánto tiempo yo voy a cocer un pato en el horno? Eso hay que tomarlo en cuenta. Más o menos, aproximadamente por cada medio kilo de pato, va a estar unos 25-30 minutos en el horno. En este tipo de cocción yo lo voy a dejar 3 horas porque quiero que esté bien suavecita la carne, que agarre mucho sabor, razón por la cual la voy a dejar ese tiempo. Aquí voy a agregar un poco más de la manteca que había reservado. Esto se va a mezclar bien con la manteca que va a ir soltando el pato. Agrego el resto del consomé que también me había quedado aquí. Parece mucho líquido, pero como va a estar bastante tiempo en el horno a una temperatura de 180, es importante que no se me vaya a secar. Ahí está. Y por último, voy a volver a cerrar con la otra hoja de plátano que tengo por acá. Entonces, primero me ayudo con estas. Voy cerrando. Pongo acá otra. Si ven que se va líquido a la pavera, no importa, por eso estamos usando una pavera. Pero aquí lo importante es que las hojas de plátano me mantengan la mayor humedad posible para que el pato quede jugoso y bien cocido. Ahí está. Chef, en el caso de otras proteínas, ¿sí? ¿Cómo calculas el tiempo que tiene que estar en el horno? Bueno, hay 2 factores bien importantes. Cuando vamos a hacer algún tipo de proteína, hay que tomar en cuenta si tiene o no tiene hueso. Cuando tenemos hueso en este caso en el pato, que es entero, va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que estar perfectamente cocida la carne que está pegada a los huesos. Cuando hablamos, por ejemplo, del magre de pato o la pechuga de pollo, muslos deshuesados, etcétera, el tiempo se va a reducir considerablemente. ¿Por qué? Porque ya retiramos ese hueso y nos va a permitir que el calor vaya directo a la carne. Entonces, casi siempre se reduce casi a la mitad del tiempo de cocción. Si yo tuviera este pato deshuesado, probablemente en 1 hora y media puede quedar listo, si yo tengo la pura carne. Hablamos un poco más de este proceso de cocción en el caso del horneado. ¿Qué pasa con los pavos? ¿Por qué se secan? Las pechugas que a veces quedan como secas. ¿Cómo lo podemos evitar? A ver, hay varios factores. Normalmente pensamos que hay que estar siempre marinando un
un pavo, por ejemplo, en el caso del pavo, para que quede jugoso, pero no forzosamente va a permitirme que quede jugoso. Lo que hay que tomar en cuenta es el peso del pavo y el tiempo de cocción que va a estar en el horno con la temperatura controlada. Si yo sigo esas reglas, seguramente me va a quedar mucho más jugoso. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que está crudo y le dejamos más tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que está todavía soltando juguito y demás. Y es muy normal que suelten jugo. Lo que tenemos que tomar en cuenta en el caso del pavo o del pato es que ese jugo que va soltando sea un jugo casi transparente. Eso nos va a llevar a la conclusión de que el pato o el pollo o el pavo están cocidos. Otra forma de revisar una proteína, como en el caso de las aves entera, es hacer un corte en las coyunturas de los huesos. Si yo veo que ahí sale ese líquido transparente, está cocido. Si veo que sale un poco rojo, le falta cocción. Pero generalmente se nos seca por el tiempo de cocción que le damos a las aves. Si nos pasamos, se empieza a secar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en Navidad que hacemos un pavo, se cocina y después lo tenemos que recalentar? Ok. En el tema de recalentado es complicado porque ahí sí se nos va a ir secando. ¿Por qué? Porque estamos dando otra cocción, aunque se está calentando. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que cuando nos sobra pavo, por ejemplo, darle otro proceso. O sea, esta carne que tenemos, que a lo mejor nos sobra un poco de pechuga o de la carne más oscura que le llaman en el pavo, en el caso del pavo, que es el muslo o la pierna, podemos utilizarla para otras preparaciones, porque si no, sí vamos a sentir que se seca un poquito. ¿Por qué? Porque le estamos dando otra cocción al final. Entonces es importante. Otra cosa, si yo voy a, por ejemplo, en Navidad, lo que dices tú, me toca llevar el pavo y lo hice hoy y lo voy a llevar mañana, porque ese día no va a estar corriendo. Lo voy a dejar ahí sí un poquito abajo de la cocción que necesita, para que me permita recalentarlo al día siguiente y que no me pase eso, que no me quede seco. Otra de las cosas importantes es siempre tapar el producto, en este caso el pato o el pavo, y dejar que dore casi al final de la cocción. Eso me va a permitir también que se desjugue lo menos posible o que se seque lo menos posible. En el caso de este pato, ¿vas a taparlo con papel? En el caso de este pato, yo lo voy a tapar con papel aluminio, aunque ya lo tapamos con las hojas de plátano. Lo voy a tapar con papel aluminio para que tengamos la menor pérdida de vapor y a su vez estas hojas le aporten el sabor que necesita. ¿A qué temperatura lo vas a meter? Lo vamos a meter a 180 como por unas 2 horas y media a 3 horas aproximadamente. Cuando ustedes vean que ya pasó ese tiempo, lo que tienen que verificar primero es que la carne se suelte solita de los huesos, que yo la pueda desmenuzar. Al final esto es para comerlo pues, generalmente en tacos. Es un pato pibil que lo vamos a acompañar con una cebollita encurtida. Entonces más o menos son 2 horas y media, 3 horas, que es el promedio de un pato normal, natural, que pesa más o menos 2,5 kilos. Okay, vamos entonces a meter el pato al horno y mientras hacemos la cebolla, ¿te parece si platicamos un poco más de los otros procesos de cocción? Adelante. Listo. La parte más importante de cualquier pibil, vamos a decirlo así, y es la cebolla encurtida, que es cebolla morada, jugo de naranja, un poco de jugo de limón, vinagre blanco, orégano, tantito aceite de oliva, que es opcional, y el chile habanero, ¿de acuerdo? La cantidad de chiles es la que ustedes quieran. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a filetear mi cebolla, la voy a cortar por la mitad. Aquí les voy a dar rápidamente un tip, que siempre corten de raíz a punta para poder filetear más fácil. ¿Qué hago? Quito la raíz y esto lo voy a filetear lo más delgadito que pueda. Luego voy a filetear también los habaneros. Estos les voy a quitar las semillas. Y todo esto lo voy a mezclar en un bowl y se va a dejar por lo menos unas 2 o 3 horas que ustedes vean que la cebolla está suave, que se empieza a suavizar para poderla utilizar, que sería el tiempo ideal para sacar el pato. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar con eso. Mientras, ¿me puedes hablar un poco del sellado? ¿Qué pasa con la carne cuando se sella? En el caso del pato, sellamos la carne por 2 razones. Uno, porque empezamos a hacer una cocción. 2, vamos a lograr que la carne, la piel se dore, que empiece a dorar perfectamente. Y 3, la carne del pato, ¿qué voy a hacer? La voy a cortar, voy a hacer unas rayas, que eso se llama cincelar el pato, que es hacer unos cortes a la piel. ¿Qué sucede? Cuando yo hago eso y pongo el pato a sellar en un sartén que va a ir en frío, que es importante eso, lo primero que va a suceder es que conforme va tomando temperatura,
Va a ir soltando grasa ese pato, ese magre de pato, en el caso particular de la pechuga, que también lo podemos hacer con los muslos, que me va a ayudar, punto número 1, a que se siga dorando la piel. Y punto número 2, esa grasa después yo la puedo reservar para utilizarla en cualquier otra cosa. Para el magre de pato, cuando lo ponemos del lado de la piel, buscamos que suelte grasa, que se empiece a dorar la piel, y eso lo vamos a lograr empezando con el sartén frío y poniéndolo del lado de la piel. Cuando yo lo pongo así, lo voy a tapar, y cuando empiece a tomar una temperatura alta, voy a controlar el fuego, a dejar un fuego medio alto, y voy a dejar el magre aproximadamente del lado de la piel unos 4 a 5 minutos. Ya una vez que doró bien, le voy a dar vuelta y lo voy a seguir cociendo ya del lado de la carne, digámoslo así, como por otros 5 minutitos aproximadamente. Ya una vez que yo tengo el pato dorado por ambos lados y que le di el tiempo necesario, es muy importante dejar el pato reposar antes de cortarlo. Sobre todo el magre, ¿por qué? Porque si yo terminé de sellarlo por ambos lados, ya logré el dorado que yo quería y lo corto de inmediato, se va a desjugar completamente, va a soltar todo el jugo. Es una carne roja. Entonces, ¿qué sucede? Ya una vez que está listo, apago, lo retiro del fuego o del calor, lo dejo reposar unos 8 minutos más o menos, y de ahí ya lo puedo rebanar. ¿Qué es lo que yo tengo o qué es lo que yo estoy buscando en el pato? El pato, al considerarse una carne roja, buscamos un término de cocción, no diría medio, pero 3/4. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo corto se alcanza a ver ligeramente rojito al centro, y un poco lo que te decía hace rato, el jugo que va a soltar tiene que ser un jugo casi completamente transparente. Eso quiere decir que el pato está listo y ahí yo ya lo puedo servir. ¿Qué sucede si me paso ese tiempo? La carne se va a ir secando y se va a ir haciendo dura. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Normalmente al principio a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo, vamos a tener dudas, pero es importante que le den el tiempo, sobre todo a la piel, para que esté bien doradita y lo puedan utilizar. Ahora vamos a tener un par de programas en los que vamos a hablar específicamente de estos temas, el punto del pato como carne roja y cómo preparar un magret. Estén atentos o consulten nuestra lista de reproducción donde pueden encontrar también este programa. Vamos a seguir platicando, chef, de las otras formas de cocción. ¿Por qué no me hablas un poco de confit? Claro que sí. A ver, el confit es un método de cocción y es un método de conservación. El más popular es el confit de pato. ¿Cómo hacemos eso? Es un método de cocción con la grasa del pato. Y lo que vamos a hacer es poner las piezas de pato, en este caso pierna y muslo, que es lo más popular para hacer el confit, en la manteca derretida del pato o en la grasa del pato. Ponemos las piezas y esas piezas las vamos a dejar mínimo 1 hora y media y aproximadamente el máximo unas 10, 12 horas. Yo siempre recomiendo que entre más tiempo lo dejen, mejor, porque va a quedar mucho más suavecito. Eso es a una temperatura controlada de entre 80 y 135 grados aproximadamente, y lo podemos hacer ya sea en la estufa o en el horno. Si lo hago en la estufa, busco que esté hirviendo muy suavecito. Si lo hago en el horno, puedo medir la temperatura. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que mi carne quede muy jugosa, pero a su vez muy suavecita. La voy a poder desmenuzar muy fácilmente. Y si yo ya tengo listo ese confit, ¿qué puedo hacer? Por eso decimos que es un método de conservación. Lo dejo enfriar en esa misma grasa, pero lo voy a pasar a un recipiente donde yo lo pueda tapar herméticamente. Entonces, si ya quedó listo mi confit, lo paso a un recipiente, un frasco, un topper, lo que sea. Lo dejo enfriar, lo tapo y lo guardo meses en el refrigerador, puede estar. O si lo hago al vacío, puede quedar fuera del refrigerador. Se va a conservar porque la grasa lo tapa, entonces no está en contacto con el oxígeno, y cuando yo lo quiero utilizar, lo saco de esa grasa, lo puedo calentar y esa misma grasa la puedo reutilizar un par de veces. Ok, entonces esto nos dura aproximadamente meses. Si está en refrigeración en la grasa, un par de meses perfectamente. Si está al vacío o en un frasco esterilizado, nos puede durar hasta 6 meses con la grasa en anaquel. No, perfecto. Este es el mismo principio de las carnitas. Es exactamente el mismo principio, lo que pasa es que nosotros, le llamamos carnitas, y no solo lo podemos hacer con proteína, lo podemos hacer, por ejemplo, con el mismo pato. En el caso hablando del pato, si lo ponemos a una pavera sobre una rejilla,
En la parte de abajo de la rejilla yo puedo poner zanahoria, papa, camote, etcétera, y se van a ir cocinando con la grasa que va escurriendo, entonces va quedando confitado. Entonces también me permite hacerlo de esa manera, pero sí, bien lo dijiste, con las carnitas es exactamente eso, es un pato confitado, son carnitas confitadas que se están cociendo en la grasa del cerdo. Entonces vamos a acabar ya con las cebollas, chef. Así es, con las cebollitas es básicamente ya mezclar todos los ingredientes. Acuérdense, es vinagre, el jugo de naranja, sal, orégano, el chile habanero y lo vamos a dejar, yo le pongo un chorrito de aceite de oliva. Acuérdense que vamos a encontrar muchas versiones. A ver, la cocina mexicana es muy particular. Dentro de cada estado tenemos una forma de hacerlo y dentro del estado, en cada pueblo o en cada población hay una forma de preparar. Entonces, no nos casemos con la idea de, no le puso, no le quitó, entonces ya no es. No, varían. Sí hay recetas como muy estrictas, pero cada quien tiene sus versiones. Entonces, aquí está. Esto yo lo voy a utilizar para hacerme los taquitos. Cuando la cebolla esté un poco más suave. Ahorita está cruda. Después de un ratito, con la misma acidez del vinagre y del jugo de naranja, se va a suavizar y ahí la utilizo. ¿Qué tiempo más o menos es lo que tenemos que...? Pues más o menos 1 hora como mínimo. Y si no, hay gente que le gusta, por ejemplo, de un día para otro. Que al día siguiente está completamente aguadita ya. Y efectivamente el mismo juguito, por ejemplo, el que tenemos aquí, ya agarra mucho sabor. Hay gente que de repente dice, no me gusta la cebolla, no me gusta el chile, pero sí le pongo un poco del juguito y aporta mucho sabor. Eso tiene que estar en el refrigerador, ¿cierto? En el refrigerador, tapado con Egapac o en un topper para que no me impregne el refrigerador de olores. Y cuando ustedes lo vean que ya esté suavecito, ahí lo pueden utilizar. Que huele muy bien. Exactamente. Entonces, ya tenemos la cebolla, mi pato ya está listo, así que vamos con el pato. Vamos a dejar reposar un poco y regresamos para montar. Listo, pues ya tenemos nuestro pato, vamos a montar. Claro que sí. Mientras, chef, ¿qué te parece si nos hablas un poco de la cocción de las proteínas en agua? Ok. Se dice cocción en agua. Varía un poco, depende de qué proteína estamos utilizando. Por ejemplo, es muy común, ahí sí, cocer en agua o en un líquido. El pollo, por ejemplo, para hacer un consomé de pollo. El guacal de pollo para hacer un fondo, etc. En el caso del pato, rara vez lo vamos a ver cocido sumergido en líquido. Puede suceder, pero no es lo común. Lo que sucede con el pato es que utilizamos algo similar a esto. Esto va sobre la pavera. ¿Qué va a suceder? Me va a quedar el pato aquí arriba y yo voy a poder tener líquido aquí abajo. Entonces, eso va a hacer que mi pato quede más jugoso. Entonces, eso es un poco lo que decimos cocción en agua, en el caso del pato. En el caso del pavo y del pollo, sí generalmente se hace sumergido en agua para hacer algún fondo o alguna preparación en particular. Así que el pato, yo les recomiendo que lo hagan si hablamos de cocción en agua, que es un tipo baño María, que nos va a quedar el vapor en constante contacto con el pato, pero no va a estar sumergido. ¿De acuerdo? En el caso de la comida yucateca también existen diferentes platillos hechos con pavo, que sí van con una cocción en caldo. En caldo, exactamente, que aparte es un poco como el pato, la gallina, aquí en México lo usamos mucho, y es un caldo muy fuerte, tiene muy buen sabor, ya sea para consumir así o para hacer otras preparaciones. Entonces funciona muy bien. Listo, pues ya tenemos aquí el pato, ya salió del horno, lo dejé reposar un ratito, uno para que lo pueda manipular más fácilmente. Ahí está. Es normal, las hojas de plátano siempre se van a ver como más doradas, se tienden a encoger, pero al final lo que buscamos es que nos dé el sabor. Entonces vean, aquí está el pato ya, lo tengo listo. Ahí está. Vean, se ve súper doradito. Si yo ahorita lo abro, se suelta la carne solita. Yo lo voy a dejar así para presentarlo, pero básicamente se tiene que despegar fácilmente la carne. Y ahí voy a poner las cebollitas que ya tenemos encurtidas para acompañarlo. Entonces aquí yo lo dejé pues suavecito de picante, le puse nada más unos 3 chilitos, pero eso es totalmente opcional. Ahí está, un poquito del jugo y listo. Tenemos ahora sí el pato pibil con la cebollita encurtida. Nos tomó 2 horas y media más o menos de cocción. La preparación es muy sencilla y ya vieron que bueno, hay distintos métodos de cocción, distintos métodos de conservación.
durante la transmisión de estos programas, bueno, vamos a ir trabajando con el puro magre, con la pierna y muslo, y van a ver las distintas funciones que tiene cada parte del pato en este caso, o del pavo o pollo que vamos a utilizar. Ya tenemos listo nuestro platillo. Agradecemos otra vez a United Soybean Board por el patrocinio para estos programas. Mi nombre es Carlos García. Yo soy el chef Rubén Mora y esperamos verlos en nuestro siguiente programa. Gracias.